Continuamos aquí en Primer Plano analizando los principales temas de esta semana y el apagón general, blackout, fue el de mayor debate. Otro tema que debe conocerse, que se analiza, es la sustitución, destitución, como usted quiera llamarle, de Monseñor Osorio. El hecho de que se le haya primero designado un obispo suplente era la antesala de lo que vendría. Veamos este análisis. Las medidas de la cúpula eclesial en contra del arzobispo Francisco Osorio no lo tomaron por sorpresa, porque sabía que en el Vaticano le tenían el agua hirviendo, ya que en la casa de Pedro había un expediente en su contra por aupar a su hermano en construcciones de parroquias donde alegadamente hubo corrupción, tal como reveló en esta misa hace 2 años. Tengo esa acusación. Y esa acusación llegó lejos. Esa acusación llegó hasta el Vaticano, de que Nino, el arquitecto Nino, se ha hecho rico con el arzobispo. El arzobispo ha ayudado a que se haga rico. El arzobispo de Santo Domingo negó que su hermano Nino, el cual falleció, se haya enriquecido a costa de trabajos de construcción de parroquias y que falleció en la pobreza. Si Nino tenía vehículo, fue porque se sacrificó 2 largos años trabajando en Haití, construyendo casa que estaban financiada por una fundación italiana. Él ayudó y también allí ayudó a ahorrar dinero, mucho dinero, que por eso fue allá. Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán fue designado obispo coadjutor de Santo Domingo con todos los poderes de arzobispo, por lo que Osorio pasó a ser honorífico según sus propias palabras. Bueno, ahí excelente ese trabajo de Nino, dejando claro que ese proceso se veía venir, porque se habla que la sustitución fue por un supuesto mal manejo administrativo que no se dice claramente de lo que se señala, pero como ustedes ven en esa misa, el obispo Osorio en esa ocasión denunció que había un plan, una denuncia en su contra, que con la designación de Monseñor Diplán se veía venir lo que pasaría. Realmente todo parece indicar que en la Iglesia Católica hay una especie de lucha en estos momentos. Yo personalmente, y le comentaba a un amigo hace poco, que yo prefiero esa iglesia cercana a la gente, esa iglesia simple, sencilla y humana, como de verdad era Jesús. Pasando a otro tema, el debate del papel que jugó el Consejo Nacional de la Magistratura, la evaluación de jueces, sigue generando controversia. Veamos. Mucho cuestionamiento ha desatado que el Consejo Nacional de la Magistratura no ratifique a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Pilar Jiménez, Moisés Ferrer y Manuel Alexis Ritt Ortiz. El abogado Olivo Rodríguez Huertas, ex embajador de España, consideró que esos magistrados merecían un mayor respeto al ser evaluados por el Consejo de la Magistratura. Que no debería haber en un sistema jurídico forma alguna de que un acto firme, un acto creador de derecho,
que debe surtir su plena eficacia, pueda venir a ser suspendido por ningún tribunal. Eso sería una expropiación realmente de un derecho que se había adquirido ya, o que se tiene ya con firmeza. Entrevistado en el programa Hoy Mismo, que se difunde por Colorvisión y la emisora La Super 7, Rodríguez Huertas hizo referencia al conflicto judicial por la operación de la referencia del Canal 3. ¿Cumple con la ley? No, es la empresa que resultó beneficiaria en el curso de un procedimiento colectivo que hizo el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, que fue el beneficiario, y que eso, como un acto creador de derecho, adquiere firmeza. Y solamente podría eso decaer a través, y habría que ver, porque no en todos los casos, de un procedimiento de nulidad contra su propio acto que tendría que hacer el Indotel, no un particular. Silvia Grullón, ACD Media Noticias. Bueno, ahí estaba la opinión de un destacado jurista con eso que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Y el debate sobre la indexación sigue profundizándose. Vamos a ver. El salario de los empleados dominicanos es el tema que se mantiene en el tapete, luego de que el senador Omar Fernández recordara sobre el incumplimiento del Código Tributario, que ordena actualización anual del impuesto sobre la renta. El sector empresarial afirma que la indexación debe hacerse eventualmente, en vista de que no se ha modificado en los últimos 8 años, pese a lo que establece la ley. Es una ley que nosotros como sector empresarial en varios momentos hemos señalado que no se estaba cumpliendo, no se indexa desde el 2017 y es importante que esa indexación en algún momento se ponga en el presupuesto y que se cumpla con el Código Tributario. En ese sentido, porque es una manera de darle respiro a algunos empleados que pueden subir en el umbral de esa exención y eso es dinero, eso representa dinero para esos empleados. Por su lado, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada valora avances y desafíos en la adecuación de los salarios y espera que la regulación establecida en el Código Tributario se traduzca en una mejoría en la parte fiscal. Lo que sí le puedo decir es que en los últimos 5 años el aumento acumulado del salario mínimo en la República Dominicana que han dispuesto las empresas es de un 60%. Es decir, las empresas han venido haciendo lo que han tenido que hacer acorde a las coyunturas. Ahora bien, el gobierno ha explicado cuáles son las restricciones y constreñimientos que tienen para una indexación inmediata y cuál es el efecto que tiene. Lo que sí no está en discusión es que el propio código establece que esta indexación debe ocurrir y ojalá este tema sea parte de una discusión mucho más amplia, como hemos llamado, una discusión integral del tema fiscal en la República Dominicana, que pueda identificar la fuente de esos recursos y destinarlos a donde realmente se requieren. El senador Omar Fernández propuso varias alternativas para financiar la indexación del impuesto sobre la renta, que liberaría del pago a quienes ganan hasta 52,000 pesos mensuales. Entre ellas mencionó la reducción del déficit energético con nuevas plantas de generación para 2026, lo que ahorraría unos 19,000 millones de pesos, el retorno de la nómina pública a los niveles previos al actual gobierno, con un ahorro estimado de 122,000 millones, y el uso de más de 6,300 millones de dólares en préstamos ociosos que generan intereses. Bueno, esperemos que realmente impere la moderación y que el Estado cumpla con los compromisos que se hizo con esa gente que fueron desalojadas. Vamos a pasar a otro tema, si se quiere, de geopolítica. Es el tema de la operación Lanza del Sur, que está ejerciendo Estados Unidos. Dice que en la lucha contra el narcotráfico, pero todo el mundo sabe que ahí lo que se busca es aumentar la presión para sacar del poder a Nicolás Maduro. Es creciente el temor en Venezuela sobre una posible invasión militar por parte de Estados Unidos. Desde hace más de 2 meses que Estados Unidos despliega equipos militares por el Caribe y el Pacífico, especialmente en las cercanías de las costas de Venezuela, con varios ataques a denominadas narcolanchas, con el saldo de más de 70 fallecidos. La operación Lanza del Sur
será puesta en ejecución por el Departamento de Guerra de Estados Unidos pocas horas después de la guerra a la región del Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor del mundo. La administración de Trump insiste en su argumento sobre un plan para el combate del narcotráfico en la zona. La operación Lanza del Sur será dirigida por la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spur y el Comando Sur de Estados Unidos. El objetivo divulgado por el secretario de Guerra Pete Hegseth es defender su patria, eliminar a los narcoterroristas de su hemisferio y proteger la patria de las drogas que están matando a la gente. El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos y lo protegemos, indicó el funcionario. Desde agosto, Estados Unidos ejecuta un despliegue frente a las costas de Venezuela con buques de guerra, submarinos, aviones de combate y tropas, con el argumento de una lucha en contra del narcotráfico. A partir de este momento, al firmar esta ley, deben ser activados en la madrugada de hoy todos los comandos de defensa integral que reúnen a todas las instituciones públicas del Estado venezolano, a la institución militar y a todo el poder popular. Si nos tocara como república, como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras, estar listos para ganar. Desde Venezuela se considera esas maniobras militares como una campaña de desprestigio contra su gobierno para justificar cualquier cosa, inclusive una invasión militar. Bueno, ese es un tema que hay que darle seguimiento. Tengo personalmente mi opinión con la lucha contra el narcotráfico. Hace tiempo lo he expuesto en diversos escenarios. Creo que, o estoy de acuerdo de que se debe enfrentar con toda la energía el narcotráfico, pero no con ojeriza y con narcotraficantes favoritos. Si es cierto que por esa área de Venezuela, Colombia, se mueve mucha droga, no creo que sea menos cierto que se mueva menos por México. Y tú no ves esa actitud. Además, la pregunta que yo siempre me hago, si en Estados Unidos se consume el 80% de la droga que se produce en el mundo, ¿cómo entra esa droga? ¿Cómo se mueve con tanta facilidad en Estados Unidos y no tiene los niveles de violencia que se registran en los países latinoamericanos? ¿Cómo impacta también esas operaciones de droga en Estados Unidos por la gran demanda que tiene en su economía? El tema no es tan fácil como se ve, pero hay que darle seguimiento a eso. Personalmente entiendo que no va a haber una intervención directa como la que hubo en República Dominicana en 1965 por el impacto y el costo en vida que podría tener, porque lo quiera usted o no, el chavismo, le guste o no, y mucho más con el deterioro que sufrió con Nicolás Maduro, tiene una base social alta en Venezuela. La pregunta es, ¿quién carga con las muertes que se produzcan colaterales por una intervención de Estados Unidos? ¿Quién cargará con esas víctimas? Esa es mi pregunta y no le veo respuesta. Nos vamos a la pausa, pero cuando regresemos le estaremos hablando del crecimiento del turismo, cómo impacta directamente en la economía y en la gente. Ya volvemos.